Buenas tardes. Nos encontramos este día en un diálogo entre amigos con el doctor José Luis González Dubón y el licenciado Raúl Falla para dialogar en torno a la problemática que se está acaeciendo en los últimos días en Guatemala, específicamente con la cuestión del antejuicio contra el señor presidente constitucional de la República. Quisiera escuchar la opinión y que desarrollemos un diálogo para darle a conocer a la población qué es la verdad de los hechos sobre bases legales, que es lo que ustedes realmente conocen. Yo he venido repitiendo que el propósito de todo este problema es defenestrar al presidente de la República y que para eso Iván Velázquez, a través de su brazo político que se llama Ministerio Público, ha organizado todo esto con el propósito de llevar eventualmente a la vicepresidencia y después a la presidencia a alguien de su clan o de su pandilla, tal vez lo definiría mejor. Mire, el presidente entregó el cargo de secretario general en enero. Él no rindió cuentas del partido. Él ya no era secretario general. Y ni rindió cuentas ni estaba obligado a aclararlas porque no es él el que las rindió. Le están achacando hechos, faltas que él no cometió. Él ya no era el secretario general. Él dejó de ser secretario general, renunció al partido desde el momento que tomó posesión del cargo. De tal manera pues que le están tratando de atribuir acciones y omisiones que no le corresponden. Por un lado. Por otro lado, sobre los dineros que se reciben en la campaña de un partido político, de todos los partidos políticos, hay un ente que es el tesorero y sus ayudantes, los que son los que reciben las donaciones y los que dan los recibos y todo lo demás. El candidato presidencial anda haciendo campaña. Entonces se ve la manera de querer inventar un delito. Ha sido característico de Tel Maldana y del Ministerio Público tratar de criminalizar hechos lícitos y de inventarse hechos criminales donde no existen. La interferencia que está teniendo Tel Maldana en la Comisión Pesquisera del Congreso y que manifestó públicamente el día de ayer en el sentido de que ella necesitaba que se declarara con lugar el antejuicio para ahondar la investigación, es típico de lo que ha estado haciendo. Ella presenta acusaciones y obtiene órdenes de detención sin haber investigado nada, sin tener ninguna prueba. Y entonces ya con la persona detenida, ya guardando prisión, empieza a hacer investigaciones. Y desafortunadamente, además de esa ilegalidad, hay que sumarle que fabrica pruebas. Es decir, lo que ha aprendido Tel Maldana de Iván Velázquez es a fabricar pruebas. Presentar testigos falsos, hacer escuchas telefónicas sin autorización judicial, y en fin, toda una serie de hechos delictivos. Y resulta que el 16 de febrero del año pasado se recetó una reforma a la ley del Ministerio Público en que la causa justificada para despedirla, que es una facultad presidencial, solo proceda por un delito doloso cuando la sentencia esté firme. Ahí realmente restringieron el alcance del texto constitucional, porque una causa justificada para despedirla puede ser la incapacidad para el desempeño del cargo o ejercerlo de manera delincuencial, como ella lo ha venido haciendo. La verdad es que comparto el punto de vista del doctor, y tal vez tenemos que sumar de que el antejuicio fue planteado de una manera maliciosa, porque como usted bien lo dijo, se tuvo conocimiento por parte del Tribunal Supremo Electoral desde finales de 2015, el supuesto financiamiento electoral ilícito, pero de manera muy conveniente, doctor, lo sacan a pocas horas de que el presidente de la República haya abandonado Guatemala y se dirija rumbo a Estados Unidos a través de un rumor que creció en las redes sociales, porque la fiscal general comentó que el presidente seguramente iba a Nueva York con el objeto de hacer una petición para que quitaran al comisionado a cargo de la CICIG, y de alguna forma esto la molestó a ella, y rápidamente sacaron el antejuicio de donde lo tenían guardado en la mesa del colombiano, y lo proyectan y lo presentan ante los medios de comunicación
con ese mismo objeto malicioso, ¿verdad? Indicando claramente y responsabilizándolo a él de un hecho ilícito del cual yo no creo que haya sido responsable, porque es muy difícil que el presidente de la República, que esté en campaña y que esté de un helicóptero a otro o viajando al interior de la República, de alguna forma pueda él estar recibiendo las donaciones, anotándolas en el libro, informar al Tribunal Supremo Electoral o viendo a quién pertenecen. Entonces sí creo que para eso es específicamente el equipo que él debe tener, los contadores, la Comisión de Finanzas de parte del partido, que es la encargada de poder ser el apoyo del secretario general en ese sentido. Y a ellos no vemos que los hayan investigado. La investigación, hoy que la mañana que la estaba escuchando, veo que específicamente, y todas las actuaciones que se realizaron en los 600 y pico de folios que contiene la misma, 20 específicamente en la petición de antejuicio, establece únicamente la responsabilidad de él, dejando afuera una declaración importante que hubieran podido rendir las personas que efectivamente fueron los que materialmente pues pudieron haber anotado o las aportaciones que se recibieron, y en su caso haber comunicado al Tribunal Supremo Electoral cada una de las aportaciones, ¿verdad? Si él no tiene ninguna responsabilidad de eso, mire, el antejuicio es canallesco. Creo que la palabra canallesco describe exactamente la actitud. Porque las actividades sediciosas que ha venido realizando la fiscal, que han sido públicas, como meter a la gente uniformada con playeras negras del Ministerio Público y utilizar vehículos del Ministerio Público para ir a pedir la renuncia al Palacio Nacional y a protestar contra él. Entonces es canallesco. Lo que hizo ayer de tratar de coaccionar a la Comisión Pesquisera del Congreso es canallesco. Mire, la declaración de non grato de Velázquez se venía gestando desde hace rato, no surgió de la noche a la mañana. El primer síntoma que vimos fue cuando el presidente le pidió al nuncio apostólico que le hablara a todos los diplomáticos, incluyendo a Velázquez, que por favor no se inmiscuyeran en los asuntos internos de Guatemala. El segundo hecho público que nadie puede negar es que cuando el embajador Robinson insultó a 4 representantes del pueblo, el mismo canciller se negó a firmar la nota de protesta para el embajador y puso a un viceministro a firmar. Y es porque el viceministro fue puesto ahí por Robinson y por la CICIG. Y él era el que le pasaba a Telma Aldana la información, entre otros alacranes que tiene dentro de la camisa ahí mismo en el gabinete. Entonces, ellos astutamente, canallescamente dijeron, como probablemente después de que regrese lo va a declarar non grato, vamos a presentar este antejuicio y vamos a decir que entonces es en venganza por el antejuicio que lo está haciendo, cuando es al revés. Cuando supieron ellos, por medio del canciller, que tuvo que ser despedido porque se negó a cumplir la orden de declarar non grato a Velázquez, entonces decidieron presentarlo para utilizar eso como excusa, pero es al revés, no es como ellos lo plantean. Se necesita ser muy ingenuo para creer que el presidente no lo hizo cuando procesaron, por cierto, por hechos que no son delito a su hijo y a su hermano, en donde no hubo lucro ni para ellos, ni hubo perjuicio para el Estado, porque se pagaron los impuestos, solo se cambió, digamos, el concepto de la emisión de las facturas, pero se pagaron los impuestos y nadie se benefició de ellos como para poderlo acusar de la comisión de un delito doloso. Entonces, por donde se quiera ver, este es un acto político, pero no solo sencillamente político. Es un acto político que pretende defenestrar al presidente. No hay más y no hay donde perderse. Las acciones que ha cometido en este específico caso la licenciada Telma Aldana, con las declaraciones que dio ayer y otras que ha dado anteriormente, ¿pueden ser tipificadas dentro de la legislación vigente en Guatemala como sedición? Pues yo creo que sí, cumplen, como dijo el doctor, claramente está ella detrás de pretender deponer al presidente de la República con las declaraciones que dio. Yo quisiera enfatizar también algo muy importante, y es el hecho de la forma en cómo se tramitó el expediente en la Corte Suprema de Justicia también, porque yo tengo en la práctica 18 años, doctor, de estar tramitando acciones penales, acciones civiles, y los antejuicios que nosotros hemos promovido de parte de la oficina, pues se han tardado entre 3, 4 o 5 meses para que la Corte Suprema de Justicia de alguna manera pueda asignarlos a una persona que los va a conocer
y pueda convocarse el pleno para que ellos puedan determinar si procede o no procede, declararlos espurios o en su momento remitirlos a la autoridad competente para que los pueda juzgar. Pero sí me llama mucho la atención, y creo que la ciudadanía también, el hecho de que el antejuicio en contra del presidente de la República se traslada al organismo judicial, a la Corte Suprema de Justicia, quien más se tardó en llegar a la Corte Suprema de Justicia que en salir de manera precipitada al Congreso de la República. De tal cuenta que al día de hoy ya tenemos, no sé si por casualidad o por la celeridad procesal de los actos judiciales, tenemos ya conformada una comisión pesquisidora. Cuando vuelvo a repetir, los antejuicios que nosotros hemos promovido, póngase en el caso de la magistrada Gloria Porras y los otros dos magistrados que firmaron la resolución por virtud de la cual se otorgó la suspensión definitiva, ni siquiera al día de ayer tiene asignado el número de antejuicio, mucho menos se le ha asignado el oficial para que él pueda hacer una resolución de trámite del mismo. Entonces sí nos llama la atención que efectivamente este es un plan orquestado directamente, creo yo, desde el propio seno de la CICIG, juntamente con el embajador Todd Robinson, para utilizar al Ministerio Público y ahora al Congreso de la República para lograr defenestrar al presidente y de alguna forma ubicar en la silla vicepresidencial de inicio a una persona que sea muy adecuada a estos grupos de la sociedad civil, que al final de cuentas yo creo que el nombre está muy malo porque a mí no me representan y creo que a ninguno de los que estamos acá les hemos dado una facultad para que lo puedan hacer. Entonces sí hay mucho riesgo en el caso de que la comisión pesquisidora se le ha emplazado dándoles un plazo tan corto de 5 días para que de esa forma emitan su dictamen. Yo creo que, y es de conocimiento general, hoy en las redes las estuve viendo, que ya hay incluso presiones para los diputados que conforman esta comisión pesquisidora, y de la misma forma creo que pueden haber presiones para el Pleno también, y de esa forma que irán ellos, obligarlos a través de presiones que está acostumbrado Iván Velázquez, tanto con jueces como con el presidente, y ahora en el Congreso con las reformas a la Constitución, que recordemos todos que las reformas a la Constitución fue una presión de parte de esta trinca integrada por el PDH, por el Ministerio Público y por el comisionado Iván Velázquez. Entonces sería muy lamentable ver que al final de cuentas vuelvan a presionar a los diputados para que logren este propósito que sería muy dañino para el país. ¿Hay algo más, licenciado? Cada vez son menos las personas que no se han dado cuenta que cambiamos un sistema de corrupción por otro sistema de corrupción. No se han dado cuenta que la CICIG tiene totalmente secuestrado al Estado. Cuando digo Estado me refiero a los 3 organismos del Estado. Al Congreso lo tiene secuestrado porque deteniendo las acciones penales en contra de la UNE, ellos siguen cualquier agenda que él les imponga, con la falsa promesa, porque también los va a traicionar después, de que si ellos se pliegan a su agenda, entonces no los va a procesar. De esa manera es que lograron presentar y pasar la iniciativa de reforma constitucional, y de esa manera es que están también llegando con el antejuicio hasta donde han llegado. El Ejecutivo colocó alfiles, uno de ellos el canciller que ya se fue, pero hay otros ministros y viceministros ahí que fueron parte del Ministerio Público que están traicionando al presidente, y se apoderó también del sistema de justicia, comenzando por Tema Aldana, que como tenía también la cola machucada, se alineó con Velázquez para que no la procesara, porque el mismo Castresana había ya indicado cuáles eran los delitos que había cometido. De la noche a la mañana resultó que ella entonces ya estaba aliada a la CICIG, después que la CICIG la estaba persiguiendo. También a través del ministro de Gobernación se apoderaron de toda la ejecución de las resoluciones judiciales, y se colocaron alfiles a veces por coacción y a veces por otros motivos en los principales juzgados que han estado teniendo conocimiento de los procesos que ha incoado la CICIG, y pusieron también alfiles en la Corte de Constitucionalidad. No es ningún secreto que Gloria Porras fue impuesta por el embajador, y hay otra persona ahí también que contribuyó con el voto de magistrada suplente al amparo provisional que dio después, y que Bonefe Mejía, ya cuando se trató del interpuesto por el Procurador de los Derechos Humanos, también avaló. Y en la Corte Suprema de Justicia, tanto el presidente actual como una de las magistradas que acaban de poner ahí cuando defenestraron a la presidenta anterior, a Patricia Valdés, son gente de la CICIG, son gente totalmente cooptada por la CICIG. Mire, se necesita
ser miembro de los grupos de presión que se llaman de la sociedad civil para no admitir que eso es cierto, si todo el mundo lo ha visto. Eso no lo tendría yo que decir yo para que la gente lo crea, si eso es público. Claro, es un ataque, yo creo que sistemático, con el objeto precisamente ese. Colocaron ellos a estas piezas claves en la Corte, y solo miren los organismos en los cuales se lograron ubicar. El Congreso, algunas personas en el Congreso de la República, bancadas que son plegadas totalmente a estos intereses, por virtud de la cual también la Presidenta de la República hace unos meses trataron de presionarlo con procesar a su hijo y a su hermano, y que más que procesarlos a ellos, pues creo que sirvió como instrumento, tomaron como rehén al hijo y al hermano para de esta forma lograr que el presidente de la República se apartara de ciertas decisiones que ellos estaban tomando. También totalmente de acuerdo con usted, doctor, de que la Corte de Constitucionalidad está totalmente plegada a los intereses de ellos, con la licenciada Gloria Porras, que estos últimos meses ha emitido unas resoluciones totalmente viciadas, unas resoluciones totalmente nefastas que han causado mucho daño a la población. Incluso la resolución por la cual se defenestró a la presidenta Silvia Patricia Valdés Quesada fue una resolución que se emitió en la propia Corte de Constitucionalidad, porque la magistrada Silvia Patricia Valdés Quesada, la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, no era una de las personas que fuera del agrado de estos grupos que al final de cuentas manejan, creo yo, al comisionado Iván Velázquez para que puedan de alguna manera influir en este tipo de decisiones. Pero va un poco más allá el poder que han tomado, doctor, porque se atreve incluso el comisionado junto con sus huestes a poder llegar a los tribunales de justicia, a exigirle a los jueces probos que tenemos, que son varios, que emitan resoluciones selectivas y a la carta inmediatamente, sin que se hayan hecho las investigaciones a fondo para poder establecer si pudieron haber cometido un hecho delictivo. Es tan grave la actuación de la CICIG que no respeta los medios de impugnación, y ahí vemos que cuando una resolución a ellos no les parece, el juez es un juez de la impunidad y lo atacan a través de un antejuicio. Se olvidan que existen los medios de impugnación en la ley para poder de alguna manera que la resolución sea en determinado momento conocida y resuelta por otra entidad. No conformes con eso, rápidamente los tratan de recusar para que el caso vaya y se asiente con un tribunal que sea adecuado a ellos, un tribunal que sí se vaya a prestar a sus chantajes. Y entonces la fórmula para premiarlo es un galardón, es una entrevista en un medio nacional o internacional, o un premio en el extranjero, ¿verdad? Y a los jueces que no se prestan a los chantajes de ellos, aparte de que los pueden antejuiciar, aparte de que los están cambiando para buscar el juzgado adecuado, rápidamente los incluyen en una lista de jueces de la impunidad. Entonces, ¿qué hace el juez? Yo me imagino que el juez tiene temor en determinado momento de perder su trabajo o de salir en esta lista de jueces de la impunidad, que en determinado momento le podría impedir para poder ascender en una carrera administrativa en el propio organismo judicial. Entonces, de esa manera, a través del temor, de la coacción o del chantaje, hemos visto todos los guatemaltecos que esta presión de parte de Iván Velázquez y estos grupos de la sociedad civil, junto con Tel Maldana, Gloria Porras y el embajador de Estados Unidos, al final de cuentas ha servido únicamente para infundir un temor también en la población, de que nos alineamos a las políticas de ellos, o en determinado momento vamos a parar presos a la cárcel, y sin poder contar con el beneficio de una protección constitucional a través del amparo, porque la Corte de Constitucionalidad ya demostró que los amparos los puede tramitar en 2 días, donde ni siquiera le dan audiencia a una persona para que pueda manifestar, en un determinado momento, poder hacer uso de su derecho de defensa. Sí, mire, el eslabón más débil de la cadena es el juez. El juez vive de su sueldo de juez. Y le dicen a él que si no se pliega, lo van a acusar criminalmente, lo van a desprestigiar, lo van a poner en una lista de jueces de la impunidad. Y naturalmente, la opción del juez prácticamente no tiene opción. Lo conserva y hace lo que esta gente le dice. Así que al estilo del padrino, ¿verdad usted? Le hacen una oferta que no puede rechazar. Ahora, la Corte de Constitucionalidad ha transformado a Guatemala en un estado de derecho. En Guatemala ya no hay derecho. Es imposible aceptar como derecho esos fallos absolutamente condenables de la Corte de Constitucionalidad. ¿Cómo es posible que, regulándose, por ejemplo, la declaración de non grato por la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, por su artículo 9, vengan ellos a quitarle esa facultad al presidente en un amparo? Si la única que tiene competencia para conocer de las diferencias de la Convención de Viena es la Corte Internacional de Justicia,
Ellos no tienen ni siquiera competencia para haber entrado a conocer eso. Y ahora la Corte dijo algo que han estado comprando algunos constitucionalistas, entre comillas, acerca de que es aplicable el artículo 12 del acuerdo entre la CICIG y el gobierno, que dice que cuando hay diferencias de interpretación y aplicación entre las partes, entonces se buscará una forma conciliatoria. Mire, primero, ¿cuáles son las partes? Las partes son la ONU por un lado y el gobierno de Guatemala. No hay ningún problema entre la ONU y el gobierno para someter las diferencias a una junta conciliatoria. ¿Y qué es lo que se está discutiendo? ¿Acaso se está discutiendo la interpretación y aplicación del acuerdo? ¿Qué son los supuestos que tiene para que se funcione una junta conciliatoria? Eso es totalmente inaplicable y desafortunadamente hoy en uno de los diarios escritos de estos que evidentemente da vasca leerlos porque están totalmente alineados con esta gente, aparece un famoso constitucionalista diciendo que, o ayer fue, que había que aplicar el artículo 12. Mire, eso ya es un servilismo tan grande, o sea, que a mí personalmente me parece totalmente despreciable. Ante toda esta problemática, ¿qué llamado podríamos hacerle a la población guatemalteca para estar alertas? ¿Qué sugerencia podríamos darle al pueblo de Guatemala ante todos estos acontecimientos que nos están llevando a la deriva? Pues mire, desafortunadamente no es el pueblo el que va a decidir. Yo creo que si se hicieran ahorita elecciones, la izquierda, como siempre en Guatemala, no pasaría a obtener un 3% de los votos, y eso lo saben perfectamente. Precisamente, como saben eso, y como han venido fracasando periodo tras periodo de elecciones, es que están tratando de tomar el poder por este tipo de vías condenables y canallescas, porque lo saben perfectamente. Desafortunadamente no es el pueblo el que tiene que decidir, porque a mí no me cabe la menor duda que si el pueblo tuviera que decidir, esta gente estaría eliminada. No en el sentido físico, sino que eliminada en el sentido político. Por un lado. Por otro lado, los que tienen que decidir ahorita, inmediatamente la comisión pesquisidora y después el pleno del Congreso. Yo lo que creo es, lo que quisiera es hacer un llamado a los 5 miembros de la comisión pesquisidora y a los 158 diputados para que tengan un poco de dignidad, que defiendan a Guatemala y que se defiendan ellos. Porque si cae el presidente, los que van a caer después son ellos mismos. Que no se hagan ilusiones. Claro, igual el mismo llamado, porque sí quisiera ampliar un poquito con respecto a un tema una idea que tengo. Yo he visto personalmente cómo la CICIG, además de presionar jueces, además de presionar a los diputados, al Congreso de la República, a la presidencia también, he visto también que el traslado de las capacidades que ha realizado al Ministerio Público, doctor, usted no me dejará mentir, pues han sido unas trasladas, al final de cuentas no han sido capacidades, sino creo que huizachadas. Y quiero fundamentar ese en específico en el caso de la Secretaria General del Ministerio Público, la licenciada Mayra Vélez, porque es de conocimiento general ya en los audios que han subido a las redes sociales, la grave presión que la licenciada Mayra Vélez ejerce sobre los demás fiscales, a quienes, sin importar si las evidencias son fundantes o no, les exige una cuota de sentencias y de capturas. O sea, no podemos venir en este momento a Guatemala a llenar una estadística, a llenar un libro donde se puedan especificar que tenemos tantas capturas y pocas personas que ya puedan ser declaradas inocentes. Entonces, y que lleguemos al extremo, doctor, que se investigue a una niña de 9 años, hija de una fiscal del Ministerio Público que no se plegó a los intereses de la licenciada Mayra Vélez. Es la licenciada Tamara de León, una ex fiscal de delitos administrativos que no se plegó a estas órdenes ilegales y que denunció el hecho, lo que le valió para, además de perder su trabajo por las presiones y coacciones que ella tenía, le valió también para que su propia hija de 9 años de edad fuera investigada por la Fiscalía de lavado de dinero. Entonces es imposible, al final de cuentas, que nosotros como ciudadanos, si eso le hacen al presidente de la República, a una fiscal del Ministerio Público o a la juez Michelle Dardón, que por emitir resoluciones apegadas a la ley se ve ahora en un proceso de antejuicio porque la licenciada Mayra Vélez quiere capturas y quiere que todas las personas a quienes se indague se vayan directo a la cárcel, no puedo creer que nos puede pasar a nosotros, simples ciudadanos de a pie, mortales, si nos oponemos a las capacidades que el Ministerio Público le ha trasladado a la CICIG. Prueba de ello también es, y no podemos dejarlo de mencionar en este momento,
que el caso de fuego con que CICIG se estrenó en Guatemala, hace una semana un valiente juez, el juez Maynor Moto Morataya, lo cierra, porque al final de cuentas, luego de ese calvario de 8 años que duró el proceso de los hermanos Valdés Pais, se logró determinar que además de haber adulterado las pruebas, el colaborador eficaz mintió por órdenes expresas de Luis Fernando Orozco. ¿Quién es Luis Fernando Orozco? Es el fiscal, el abogado de CICIG, el mandatario de CICIG, que le coaccionó a este colaborador eficaz para que rindiera una declaración que a todas luces se logró acreditar que es falsa. ¿Qué le valió al juez, doctor? Lo que hablábamos hace un momento, que el juez fuera ahora separado del caso porque lo recusaron y desprestigiado porque lo han sacado como juez de la impunidad y juez de la corrupción. Entonces yo creo que sí nos debemos de sumar todos los ciudadanos a exigirle a las autoridades dignidad y respeto, porque no podemos tolerar que ese mismo colombiano, Luis Fernando Orozco, haya mencionado en un audio que lo pueden escuchar ustedes en las redes sociales, que él indicó que el tratado y el convenio de la CICIG celebrado con Guatemala es superior a la propia constitución política de la República de Guatemala. Entonces, si los guatemaltecos toleramos que vengan a pisotear nuestro ordenamiento jurídico máximo, nosotros mismos somos los responsables de no exigir a estas personas extranjeras o a personas guatemaltecas que primero respeten la ley, que sean consecuentes con un ordenamiento jurídico que tenemos basado en principios constitucionales. Y que de la misma manera me sumo, como indiqué, a la petición que usted hace de que las autoridades, que los diputados en este caso, tengan moral, tengan ética y tengan dignidad, señores, para poder rechazar, diría yo, así como la fiscal general viene y se da el lujo de poder imponer su criterio y casi de coaccionar, como salió en los medios de comunicación social ayer, para que el antejuicio sea declarado con lugar. Yo les digo que no, que estudien el proceso y que vean que esta es una acción que incluso se pudo haber resuelto, el reparo se pudo haber resuelto a través de un procedimiento administrativo, porque son 5 millones de quetzales, de la misma forma que lo pudo solventar la UNE, con 191 millones de quetzales, porque a la UNE sí se le permitió que pudieran solventar el reparo ante el Tribunal Supremo Electoral, mientras que al partido FCN Nación, por alguna manera casual, no se le permitió que se solventara. Entonces, por favor, diputados, estudien el proceso y actúen con la ley en la mano y con mucho valor. Hay una cosa adicional que quisiera decir. El colombiano que está actuando como apoderado de la CICIG en el antejuicio no puede ejercer en Guatemala como abogado ni como mandatario. Para ejercer como abogado tenía que incorporarse a través de una universidad. Y habiéndolo logrado, hasta entonces podría él ejercer un mandato. Y esa es la base del antejuicio. La aceptación de la legitimación activa de un colombiano que no puede ejercer la profesión de abogado en Guatemala. Ese antejuicio va viciado al Congreso. Por ese hecho y por las declaraciones que dio Tel Maldán ayer, ese antejuicio debiera declararse sin lugar. Es suficiente para garantizar que es un juicio espurio, un juicio puramente político que lo que pretende es defenestrar al presidente. Sí, totalmente de acuerdo. Solo para finalizar, totalmente de acuerdo con usted. No es posible que el antejuicio sea firmado con un mandatario que no tiene calidad, que no tiene legitimación para hacerlo. Y que ya se demostró que utilizó pruebas falsas en otros procesos. Que viene a Guatemala, no sé, se incorpora, creo yo, al colegio profesional para hacerlo, pero no cumple con un requisito muy importante y que el Ministerio Público, como garante de la ley, casualmente no se ha dado cuenta, y que es que la propia ley del organismo judicial, doctor, establece que para ser abogado debe ser guatemalteco. ¿Y quién es ciudadano guatemalteco? Y la Constitución nos indica que ciudadanos somos las personas que nacimos en Guatemala. Entonces el colombiano y Iván Velázquez y Luis Fernando Toledo tienen una prohibición para poder ejercer la profesión de abogado en Guatemala y consecuentemente no pueden ser un mandatario judicial para estar realizando este tipo de peticiones específicamente en mandatario judicial. Yo creo también que el antejuicio va viciado y que además que no constituye para mí un hecho delictivo concreto que deba ser investigado por un juez penal, toda vez que no se agotaron, en este caso, previamente las posibles arreglos que pudieron haberse dado en forma administrativa. Cierro indicando que el derecho penal, no recordemos, doctor, que es de última ratio y de mínima intervención. Entonces no tratemos de llevar a los tribunales de justicia en la vía penal
todos los conflictos sociales, porque yo creo que el Ministerio Público a este paso que vamos no se va a dar abasto para poder procesar tanto caso, ni tampoco las cárceles se van a dar abasto con tener tantas personas en prisión preventiva. Tenemos 11.000 personas en prisión preventiva que a bien se les podría otorgar una medida sustitutiva, un beneficio para que el proceso pueda llevarse tranquilamente desde la comodidad de su casa o estas personas trabajando y produciendo en el país, porque este estado de estar presionando a las personas con que se pliegan a los intereses de ellos o se van a prisión preventiva, creo que además pues ha causado un daño social y económico al país, porque cuántas familias se han quedado desprotegidas sin el sustento de un padre, de una madre, porque están en una prisión preventiva, cuando bien pueden estar trabajando y pudiendo velar por los intereses de su familia. Entonces, sí, creo que lo que hace falta en este momento es que todos los ciudadanos nos unamos y exijamos el cumplimiento de la ley. Creo que las leyes que tenemos en Guatemala son buenas leyes, son buenas con leyes que se han hecho realmente con un espíritu correcto. El problema ha sido la aplicación por parte del Ministerio Público, que ha querido limitar a los jueces esa capacidad para que ellos puedan obtener una sentencia condenatoria y a la vez pues una estadística para poder quedar bien, y que de esa forma la fiscal general sea galardonada nacional e internacionalmente con haber procesado o condenado a un sinnúmero de personas, lo cual considero una total desfachatez. Ahí vemos el caso de la persona que en la parroquia, que era el sacristán de la parroquia de Quetzaltenango, que se robó la alcancía con las limosnas del día y se le condenó a 2 años de prisión, mientras el caso Transurbano, que es una estafa millonaria que hubo en contra del Estado, las personas andan libres, andan tranquilas, tal vez porque involucra a todo el Consejo de Ministros del gobierno de Álvaro Colón, tal vez por eso no lo toca la CICIG, porque es de conocimiento general que son los operadores políticos, los aliados políticos de CICIG. Entonces, por favor, seamos justos, dejemos a un lado la justicia no solo selectiva, sino también la justicia desproporcionada, porque no podemos comparar un robo de una alcancía con 2 años de cárcel con estafas millonarias, como por ejemplo la del lago de Amatitlán, donde se vinculó y se sindicó en un principio al hermano del procurador de los derechos humanos, a Ramiro de León Duque, pero al día de hoy él no está preso, a pesar de que Roxana Valdetti y las demás personas, funcionarios, se les indica de corrupción. Él está fuera de esto. Tal vez le valió que de alguna forma sea hermano del procurador que se prestó para ir a hacer las presiones al Congreso de la República, y que además sea ahora el esposo de Claudia López David, la ex procuradora adjunta de los derechos humanos. Efectivamente. Mire, yo tendría un último mensaje. Guatemalteco, pongámonos de pie. Exijamos el respeto a la Constitución, exijamos el respeto a nuestras leyes. Todos los fiscales de la CICIG están ejerciendo actividades de funcionarios públicos sin haber prestado juramento de fidelidad a la Constitución, que es un impedimento total para que ellos tengan cualquier actividad en los tribunales de justicia. Todo aquí obedece a situaciones ilegales, y de hecho la CICIG tiene paralizada a Guatemala, la tiene semidestruida, y ahorita con la complicidad de Telma Aldana quieren darle el tiro de gracia a Guatemala. Muchísimas gracias.